Bueno, vamos a iniciar, por favor, para que vayan tomando apuntes, porque a lo último les hago unas preguntas. Profe, ya lo hice. Ya hice el quiz. Sí, hasta ahora llegó. Mm. Bueno, hoy el tema que vamos a ver son las enfermedades del sistema respiratorio. Ya si ustedes vieron la guía y la solucionaron, obviamente, vieron que se trataba sobre las enfermedades del sistema respiratorio. ¿Cuáles fueron esas enfermedades, algunas que ustedes vieron en la guía, por favor? Que me nombren. Eh, eh, A ver, niños, ahorita estaban habladores. ¿Cuáles son? Una de las enfermedades que están en la guía. Paro respiratorio. ¿Cómo? Cáncer de pulmón era una, cáncer de pulmón era Muy una. bien, María Fernanda, cáncer de pulmón. ¿Cuál otra, niños? Pimentel. ¿Cuál enfermedad vio en la guía también? Señor. ¿Cuál enfermedad? Eh, esa que El es asma. la El asma. que. Bien. Eso, asma. ¿Quién dijo asma? Yo. Neicol. Bien. Sergio, cuéntanos, ¿qué otra enfermedad viste? Sergio. Sergio. Profe, no sé. Profe, Mm, eso del sistema respiratorio también está involucrado lo que es gripa y todo eso. sí, claro. Eso, de ahí depende algunas enfermedades. Bien, Pimentel. Ah, eso es la Bueno, gripa. vamos entonces a El iniciar. coronavirus. Sí, en realidad, ¿para qué? Pero sí es verdad. El coronavirus es una de las enfermedades respiratorias. Bueno, iniciamos primero explicando el sistema pues respiratorio, que como sabemos es muy importante en nosotros los seres vivos. Entonces, el sistema respiratorio, ya ustedes saben que pues consta de la función de inhalar y expulsar aire a través de los órganos, hacer también el intercambio gaseoso, que el intercambio gaseoso se realiza en los alveolos que se encuentran en los pulmones, como lo vimos en la clase anteriormente. Entonces, el sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos, como ya sabemos, está, bueno, más adelante les muestro eso, y tiene la principal función del sistema respiratorio es llevar el oxígeno atmosférico, el oxígeno que nosotros obtenemos del aire, llevarlo hacia las células de nuestro organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono. Bueno, ¿por cómo se hace ese proceso? Bueno, principalmente vamos a nombrar los componentes o los órganos que componen el sistema respiratorio. Uno de ellos son las cavidades nasales, por donde entra el aire que nosotros respiramos, como vimos en la clase anterior. Luego sigue la faringe, que la faringe es la que luego de atravesar por la nariz llega el aire a la faringe. Y la faringe es un saco muscular recubierto por una membrana mucosa, similar a la membrana de la boca, como la saliva. Los alimentos pasan por la faringe y ahí ya luego llega al esófago, que son también, como yo quería decirles, lo que es la faringe, el sistema digestivo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, todos van en conjunto para así poder nuestro organismo funcionar mucho mejor. Bueno, entonces está también el que lo compone la laringe y luego la tráquea. También están los pulmones, como ustedes ya saben, son los órganos centrales del sistema respiratorio, o sea, son los principales porque es donde se realiza el intercambio gaseoso, pues obviamente con el acompañamiento de los bronquiolos y de los alveolos.
También las principales estructuras de los pulmones son los bronquios, los bronquiolos y los alveolos son los sacos en los cuales se realiza el intercambio de los gases de oxígeno y dióxido de carbono, como les explicaba anteriormente. Bueno, vemos el sistema respiratorio, entonces vemos las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones y los bronquios. Los bronquios, recuerden que son estos bronquios son dos tubos, los mayoritarios que se encargan de conectar los dos pulmones, ahí salen los bronquiolos, que son todas como esas raíces, y los alveolos que se encuentran en los bronquiolos. Bueno, vemos que la respiración es un proceso que se realiza a través de dos movimientos. Es la inspiración y la expiración. Recuerden que la inspiración se le llama también inhalación y la expiración se llama exhalación. En la inspiración es cuando por el cual se toma el oxígeno, es cuando se toma el oxígeno y los pulmones ahí ya se agrandan su tamaño y los músculos se contraen. En la expiración es cuando ya eliminamos el dióxido de carbono y los órganos ya ahí se relajan. Entonces, aquí podemos ver algún ejemplo de la expiración y de la expiración y la inspiración. Entonces, por ejemplo, en la inspiración, los pulmones, mire, ahí donde dice, ven el GIF que dicen pulmones, ahí la inspiración es cuando el diafragma baja, está bajando y los pulmones se anchan. Ahí es inspiración, cuando están los pulmones llenos de aire. Y expiración es cuando el diafragma sube y los pulmones por decirlo como una bomba, se desinflan y los músculos se relajan. Bueno, vemos algunas enfermedades que es Profe, se le escucha la guía. Dime, ¿ya me Se escuchan le mejor? escucha mal, profe. ¿Ya me Sí. escuchan mejor? Listo. Vemos ahorita la neumonía. Entonces, la neumonía es una enfermedad. Claro. ¿Ya me escuchan bien? Sí, señora. Entonces, como podemos ver, mire, la neumonía, mire, se presenta en los alveolos. Ustedes pueden ver aquí los alveolos normales, o sea, los que están sin la enfermedad, sanos, y los alveolos con neumonía. Ya se muestran como una capa de que se están por así como pudriendo. Entonces, como pueden ver, con los alveolos que portan la neumonía. Entonces, la neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en que se inflaman los espacios alveolares de los pulmones. ¿Y qué pasa? Se llenan de líquido. Entonces, eso ahí empieza que no se puede, empieza a salir la consecuencia de que no podemos respirar muy bien. Entonces los alveolos, los espacios que quedan en los alveolos se empiezan a llenar de líquidos. ¿Y qué pasa? Entonces empiezan también a llenarse de materia infecciosa, de infección, de bacterias, provocan afectación en la respiración y respiramos con dolor. Entonces, la neumonía, la verdad, puede ser una enfermedad muy, pero muy grave. Si no se detecta a tiempo, puede llegar a ser mortal, o sea, podemos llegar a morir. Bueno, especialmente eso se presenta en personas avanzadas. Algunos síntomas son la tos, la fiebre, dificultad para respirar, confusión, o sea, no es una persona que mantiene confusa al realizar las cosas, no sabe lo que hace, dolor de cabeza, inapetencia, baja energía. ¿Qué quiere decir inapetencia? Que no les produce hambre, o sea, los que portan esta enfermedad ellos no necesitan de alimentación, o sea, sí necesitan, pero entonces su cuerpo no se los pide, porque no tienen apetito de comer, no sienten ese apetito de comer. Por eso a la vez no tienen energías, portan bajas energías. Presenta mucha fatiga, o sea, mucho cansancio, puede que esté sentado sin hacer nada y presenta el cansancio.
También presenta dolor torácico agudo o punzante. ¿Qué significa eso? Que en el tórax, en la caja torácica, se empieza a sentir como si hubieran millones de agujas que estuvieran pues picando la caja torácica. Y tienen mucha pues, dificultad para respirar y duele, presentan mucho dolor a la hora de toser y también de respirar. Entonces podemos ver aquí, miren, los bronquiolos normales, si ven, son unos sacos, recuerdan que yo les decía, son unas bolitas, y entonces en esos espacios que hay entre ellas, todo eso se llena de líquido y se va llenando de líquido, que es la neumonía. Bueno, presentamos ahorita el asma bronquial, pues se presenta en los bronquios. El asma, esta enfermedad se caracteriza por ataques respiratorios, o sea, tienen la dificultad de respirar, pueden en un momento quedarse sin aire, absolutamente sin aire. Eso es producido por el estrechamiento de las vías intrapulmonares. Entonces, la persona que padece ataques de asma siente presión en el tórax como si un ahogamiento y sufre de tos y respiración muy rápida, empieza a respirar aceleradamente. Entonces, el asma también puede ser causada por sustancias alérgicas. No sé, al consumir alguna sustancia se puede producir el asma. También pueden ser producidas como el polen, polvos domésticos, o sea, polvos de los pies, polvos de la cara, pueden sufrir esas alergias y también puede ser por pelos de los animales, del gato o el perro, se pueden producir el asma. También es producida por infecciones respiratorias causadas por virus o bacterias. Como nos decía ahorita, ¿quién fue el que nos dijo lo del coronavirus? Creo que fue Pimentel. Ahí está presentándose también el asma, porque es producido por esas bacterias, por ese virus del coronavirus. Entonces vemos aquí el bronquio normal, limpio, sin ningún asma. Está la glándula mucosas alrededor, está la vía del área, es un tubo donde nos ayuda a que el aire llegue hacia los pulmones y y producirse el intercambio gaseoso. Acá está el bronquio con asma, entonces él se hincha, el bronquio se hincha totalmente, la vía, la vía aérea, como ustedes ven en la normal, sí, está muy bien, no se presenta ninguna mucosidad, pero con el asma se hincha toda la vía aérea, toda la capa muscular, la vía aérea, el cartílago, todo está hinchado y ya se presenta un moco que tapa ese bronquio y no permite que respiren bien. Bueno, el asma pues branquial, como les decía, es una enfermedad que se presenta en los bronquios. Ya ustedes saben cuáles son los bronquios, que son dos tubos que hacen contacto con los pulmones y esos son encargados de que se de conducir el aire que respiramos hacia adentro y hacia afuera. Entonces, ya les decía que eso se presenta el asma se presenta por algunas bacterias, algunos virus o también por algunas alergias. Se afecta alrededor de 3 al 7% de la población adulta, siendo es más frecuente, se presenta mucho más en edades infantiles. Bueno, algunas clases de asma son el asma producida por esfuerzo, que es una broncoconstrucción durante el ejercicio de breve duración. Entonces, al hacer un ejercicio bruscamente o algo, se produce este asma, esa falta de respiración, pero no, es una duración muy leve. También vemos la asma nocturna, que es más frecuente en pacientes más controlados, con cuya mortalidad el 70% alcanza pico en la madrugada. Entonces, ¿qué quiere decir el asma nocturna? Que más que toda esa asma se presencia en las madrugadas, en la noche, gente que no puede respirar muy bien y se queda y les produce ese asma. También está el asma ocupacional, que es un trastorno pulmonar en el cual las sustancias se encuentran en el lugar de trabajo que provocan que las vías respiratorias de los pulmones se inflamen y se estrechen, como veíamos anteriormente en esta imagen.
ahí se inflaman y se estrechan. También vemos algunas, el asma de alérgicas, el asma alérgica que ya les nombré anteriormente. Está el asma estacional, que es la que desarrolla diferentes etapas, épocas del año. O sea que cuando hay verano se presenta asma, cuando hay invierno no se presenta asma, y así sucesivamente, es ese asma estacional. Y el asma inestable o caótica, que es sin motivo aparente, o sea, en cualquier momento se produce el asma. Bueno, ya como les dije, se reacciona, el asma reacciona, se presenta debido a que tienen dificultad de respirar y no obtienen oxígeno. Entonces, algunos síntomas es la tos con o sin producción de flema, la retracción o tiraje de la piel entre las costillas al respirar, la dificultad para respirar que empeora con el ejercicio o la actividad. También está la aparente en episodios intermedios de los síntomas, o sea, en la tos o en la dificultad de respirar hay eh, algunos, algunas presentes enfermedades, algunos síntomas presentes, como cuando se ahogan. Eso también, y se devuelve algunas veces los alimentos, también ahí se presentan el asma. Eh, el asma empeora más que todo en las noches donde más empeora el asma. Entonces, como les mostraba, están los músculos normalmente, el asma normal, o sea, el bronquio normal sin padecer esa enfermedad, y ya cuando padece la pared se encuentra inflamada y se estrecha el bronquio y tienen dificultad de que entre el aire. Bueno, vemos aquí la imagen. Ahora vemos la bronquitis. La bronquitis consiste en la inflamación de los bronquios. Esta enfermedad se manifiesta con tos persistente, o sea, muy frecuentemente presentan tos, congestión en las vías respiratorias, o sea, sienten dificultad en respirar en su nariz, o sea, siente como si estuvieran llena de mucosidad y no pueden respirar muy bien. Y la expulsación de secreciones. Entonces, ¿qué es? Ahí aparece lo que cuando el famoso gargajo, entonces esa flema se expulsa demasiado cuando se presenta la bronquitis. Bueno, también está dos tipos, que es la aguda y la crónica. Entonces, la aguda es la hinchazón e inflamación de las vías aéreas de los pulmones, que se presentan hacia los pulmones. Esta hinchazón estrecha las vías respiratorias, lo cual dificulta la respiración y que entre el oxígeno. Entonces, como les decía, algunos síntomas son la tos, y en la crónica es una afección prolongada, que quiere decir que tiene una tos con moco la mayoría o sea, esta crónica, esta bronquitis puede ser mucho más peligrosa que la aguda, dura mucho más tiempo, durante meses y por lo menos 3 meses dura, es de mucho más tiempo duradera la crónica y ya presenta taponaje, por decirlo así, con moco en los bronquios. Vemos algunos síntomas, que es molestia en el pecho. Ahí se va a terminar el tiempo. Se va a terminar el tiempo. Vemos entonces algunos síntomas, que es molestia en el pecho, tos, que produce moco, que puede ser transparente o verde, o también amarillento, fiebre. Usualmente son fiebres altas, sino bajan más que todo, dificultad a la hora de respirar y al realizar también alguna actividad física. Eh, bueno, aquí vemos la diferencia que se encuentra entre el bronquio normal y el bronquio inflamado en la bronquitis. Bueno, vemos ahora otra enfermedad, que es la enfisema pulmonar. Bueno, niños, esto ya se va a cortar, entonces por favor, para que yo voy a finalizar llamada
y volvemos a entrar, ¿listo? Buenos días, profe. Entran al mismo link, ¿sí? Para que entren al mismo link que les envié esta mañana. Entonces ya nos vemos, por favor, entran inmediatamente. Entonces quedamos en la enfisema pulmonar. Entonces esa es una enfermedad crónica obstructa en los pulmones. Entonces, algunas características de ellas es esas, son los daños causados a los alvéolos, pueden provocar la destrucción total de los alvéolos. Una de ellas es fumar. Fumar es una de las principales causas del enfisema, daña un 80% los alvéolos. ¿Y cuál es esa destrucción? Que ya ustedes no, o sea, imagínense, si la función principal de nuestro sistema respiratorio es el intercambio gaseoso, y el intercambio gaseoso, quien lo produce, quien ayuda al intercambio de gases y todo, es los alveolos. Y se imagínense, eso destruye esta enfermedad, destruye los alveolos. Ya no podremos respirar bien, sino que conectados a través de un oxígeno y con la ayuda de un catete y eso para poder respirar. Bueno, vemos acá los síntomas que son la fatiga, la respiración agitada por el mínimo esfuerzo físico y la pérdida de peso. Acá podemos ver ustedes en la imagen, pueden lograr ver cómo son destruidos los alvéolos cuando se presenta cuando fuman mucho, cuando se presenta que fuman el 80% daña los alvéolos. Entonces los alvéolos, como pueden ver con enfisema, parecen como si estuvieran todos llenos de infección, llenos como podridos, ahí como ustedes pueden ver, miren los pulmones también se encuentran no en un buen estado. Y la vista, miren aquí podemos ver cómo son normalmente. Aquí en la imagen real vemos como ya son los pulmones, los alvéolos, se encuentran ya algunos hasta saliendo de las bolsitas, cada uno, mire, y cómo se están pudriendo. Vemos la insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cuál es esa insuficiencia respiratoria? Esta enfermedad se caracteriza por la incapacidad de la actividad pulmonar, o sea, por la incapacidad de que el pulmón obtenga el oxígeno, lo lleve a los alveolos y realice el proceso del intercambio gaseoso. Entonces, se caracteriza por eso, por la incapacidad de la actividad pulmonar para oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Entonces, la insuficiencia respiratoria se presenta como consecuencia de enfermedades como por ejemplo en la bronquitis, en el asma y en el cáncer pulmonar. También cuando esta infección se manifiesta únicamente al realizar algún ejercicio, se dice que está compensada. Se llama así cuando se presenta esa enfermedad, cuando estamos haciendo alguna actividad física. Existen casos en que se presenta incluso cuando la persona se encuentra en reposo también. Entonces esa se llama descompensada. Y se trata de un caso crónico que se agrava, o sea, se pone grave progresivamente. Entonces, la insuficiencia respiratoria es cuando pues los pulmones no realizan su procedimiento, que es recibir el oxígeno y botar el dióxido de carbono. También vemos, como podemos ver acá, los pulmones no se hinchan ni se desvanecen a la vez de que expulsan dióxido de carbono, porque no hacen ninguno de esos procesos. Entonces mantienen en el estado inerte. Bueno, la cianosis, esta enfermedad se caracteriza porque la piel de la persona toman un color azul, y esto se debe a un exceso de hemoglobina, o sea, ya ustedes saben que la hemoglobina es la sangre, entonces esto es un exceso de sangre que no se encuentra oxigenada,
que no se encuentra la sangre oxigenada y especialmente se presentan los capilares. Entonces, vemos aquí más adelante unos ejemplos que, bueno, se clasifica la cianosis como cianosis central y esta se observa cuando hay contaminación de sangre arterial con la sangre venenosa. O sea, que no, recuerden que yo les mostré, no sé si les mostré en la clase anterior, cuando se encuentra la vena llena con oxígeno y cuando la que se encuentra con dióxido de carbono. Entonces nosotros no podemos por una misma arteria o por una misma arteria, por una misma tubo, por decirlo así, no se puede generar el oxígeno y a la vez entrar oxígeno y a la vez salir dióxido de carbono, porque eso ya puede producirse esta enfermedad. Entonces, también vemos la clasificación de otra clasificación, en la cianosis periférica, que se caracteriza por aparecer en las zonas distales y en forma localizada. Entonces, ¿cuáles son esas causas? La obstrucción arterial y la obstrucción venosa, o sea, tapona las venas y hace que no se fluya, no fluya el oxígeno por toda nuestra sangre y no circule tampoco muy bien la sangre por todo nuestro organismo. Entonces también se manifiesta que en los dedos, algunas causas que los dedos se forman como unos palillos de tambor y las uñas son como parecidas a un vidrio de vidrio de reloj, que quiere decir que se quiebran muy fácilmente. Como podemos ver acá, estos son algunos ejemplos de la cianosis, cómo las personas se puede presentar esa enfermedad y cómo nosotros nos podemos dar cuenta que es cuya enfermedad. Entonces, como les decía anteriormente, esta enfermedad se caracteriza porque la piel de la persona toma un color azul, ya sea la boca, ya sea las uñas, ya sea todas las manos, porque hay obstrucción, o sea, no se circula muy bien el oxígeno ni la sangre. Vemos ahorita esta otra enfermedad que es llamada la mal de altura o soroche. Pues esta enfermedad no es tan grave como las que he dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, ella solo se presenta cuando se viaja a un lugar de mayor altura. Por ejemplo, nosotros, digamos, o sea, ustedes más que todos están acostumbrados al clima de Bogotá, muy frío y todo. Y cuando ustedes se van a Santa Marta o Cartagena, que hace un calor de 1000 alturas, mejor dicho, ustedes qué pasan, ese cambio de clima les afecta muchísimo y eso es llamado mal de altura o soroche. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el clima acá de Bogotá y nos vamos a Santa Marta, entonces, o a Cartagena, que son temperaturas más altas, y nuestro organismo ya estaba pues acostumbrado al ambiente frío de Bogotá. Entonces, algunos síntomas son que producen dolores de cabeza, mareos, y se presentan porque a medida que se asciende sobre el nivel del mar, o sea, va aumentando la temperatura, la cantidad de oxígeno que hay en el aire disminuye y la sangre no puede tomar la misma cantidad de oxígeno por las células. Entonces, ahí se produce esa enfermedad llamada mal de altura o soroche. Vemos también el cáncer de pulmón que nos nombraban principalmente cuando les pregunté qué enfermedades se presentaban, que íbamos a ver hoy, y entonces una de ellas son también el cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón, yo diría que pues todas las que les nombré anteriormente son graves, pero una de estas sí son mucho más graves. Las que son mortales son el cáncer de pulmón y la eficiencia pulmonar, donde aparecen que los alveolos se destruyen. Entonces, esas son enfermedades mortales, o sea, que llevan a la muerte. Entonces, el cáncer de pulmones, esta enfermedad consiste en el crecimiento incontrolado de las células y la
producción de tumores. Entonces, son como unas bolas, un tipo de piedras, por decirlo así, que se forman en todo el área de los pulmones. Entonces, ese crecimiento va cada minuto, o sea, eso no es cada día, es cada instante que va creciendo esos tumores, se les llama esos tumores en los pulmones, que van creciendo pues e invadiendo el tejido sano del pulmón. ¿Y qué pasa cuando lo invaden y dañan y cuando invaden y crecen esos tumores en el tejido sano del pulmón? Pues que van eh, matando, por decirlo así, el pulmón, o sea, ya no se les dificulta en respirar, ya no se presenta el cambio, el intercambio de gases ni nada por el estilo. Y entonces se presenta una mayor incidencia en que la gente se presenta más que todo cuando la gente fuma mucho. Cuando fuma mucho, se presenta más que todo el cáncer de pulmón, porque es el cigarrillo, no sé, creo que está compuesto por nicotina, algo así se llama. Entonces, esa nicotina daña, ella pudre los pulmones y de tanto fumar diariamente 24/7 y 10, 15, 20 veces al día, que uno ve una persona que acaba, desde que se levanta hasta que se acuesta fumando. Y acá apenas acaba un cigarrillo, vuelve con el otro y así sucesivamente. Entonces, esos son los que son más propensos a sufrir sobre el cáncer de pulmones. Y pues esa enfermedad es muy maligna. Algunas causas, mire, como les decía anteriormente, se produce por una acumulación escalonada de alteraciones genéticas que llevan a la transformación del epitelio bronquial benigno, o sea, del cáncer en pulmones. Una de esas son el tabaco, que lo produce, efectos del radón, también que el radón es unos medicamentos, la predisposición genética, o sea, puede que algún familiar ya haya tenido esa enfermedad y nosotros la obtengamos por herencia. La marihuana también produce el cáncer en los pulmones. Otras enfermedades del pulmón como la TBC o la bronquitis también. El polvo de talco, las enfermedades pulmonares causadas por la inhalación de ciertos minerales y la contaminación del aire. Estas son algunas causas que pueden ser propensas para nosotros eh, pues obtener esa enfermedad como el cáncer pulmonar. Pero también acuérdense en que algunas causas que están acá se produce, por ejemplo, el asma, que está el polvo del talco, se acuerdan que son, pero eso previene de una alergia. Entonces, pero al prevenirse, si ese asma no es tratado adecuadamente y pronto, se puede convertir en un cáncer. Y ojo, mire, esas son las causas que pueden producir el cáncer en los pulmones. Vemos también bueno, las causas, los síntomas que se presentan es tos, dolor torácico, disnea, pérdida de peso y hepatitis y disfagia y disfonía, o sea, podemos llegar a perder la voz. Mire, podemos, Ok, profe, ¿qué le pregunto? ¿cómo? Con las enfermedades anteriores, ¿qué pena le pregunto? Señor. Que hay unos nombres que ni siquiera sé qué tratan, qué síntomas dan algunas de esas, Bueno, la como, disnea es por como, ejemplo. sí, por ejemplo, la disnea se trata cuando hay un ahogo, como cuando tú te ahogas tomando un jugo que a veces se devuelve también por la nariz, cuando se ahogan alimentándose, eso produce también una causa se manifiesta, eso también es un síntoma del cáncer pulmonar, pero entonces no es cuando se alimentan ni nada, sino que es digamos, estoy sentada mirando televisión y de momento a otro empiezo a ahogarme, ahogarme, ahogarme. Eso es un síntoma de, del cáncer pulmonar. La la hemotitis es cuando ya hay dificultad en la respiración, se llena mucho de mucosidad, entonces ya empieza a aparecer algo así como, ay, ¿cómo se llama esta enfermedad? Que uno
ay, yo no me acuerdo, se me fue la paloma. Una que cuando se llena mucha mucosidad la nariz y también venden como unos igual parecido a tratar el asma, unos inhaladores que o se oprimen en la nariz para poderla liberar de toda esa mucosidad. ¿Sí reconocen más o menos eso? Esos inhaladores. Entonces, así se llama la hemotitis. La hemotitis es cuando ya aparece mucha mucosidad en los orificios nasales y no nos permite respirar muy bien. Y la disfasia es la que se presenta cuando, cuando tenemos dificultad para que entre el oxígeno a nuestro organismo y salga el dióxido de carbono. Y ahí también se puede presentar ahogamiento. Cuando se presenta cáncer en los pulmones, dicen, no estoy segura, pero algunas personas sí les da eso cuando lo tienen muy avanzado como les digo, por consumir mucho tabaco, mucha marihuana, por fumar mucho, por todas esas causas que les nombré anteriormente. eh, entonces, ¿qué pasa? Esos tumores van dañando los tejidos de los pulmones. ¿Y qué sucede? Los pulmones se van pudriendo, se van desgastando. Entonces, a veces en esas enfermedades como por ejemplo, en la hemoctitis y en la disfasia, cuando se presenta que sale mal olor de las fosas nasales y de la boca. Entonces sale un mal olor que tú puedes, mejor dicho, estarte cepillando, mejor dicho, comprar mil cosas, cremas en la nariz para que no, pero les sigue saliendo esas enfermedades que les nombré, presentan ese tipo de olores, un olor muy fuerte, que es una pudrición que sientes tú que ni te lo soportas tú mismo. Y eso que es el que porta uno mismo la enfermedad, ¿no? Y la disfonía, pues ya sabemos, es la que es la pérdida de voz. ¿Alguna duda de lo que te dije, Carlos? Carlos, No, todo bien, profe. Todo bien, todo sí. bien. Bueno, vemos acá, entonces así es como se va generando los tumores en los pulmones. Mire, como les decía, por medio de piedras, son como unas piedras que van destruyendo todos los pulmones y todo lo que conforma el pulmón, que son los bronquiolos y los alveolos. Vemos aquí también unas llamadas infecciones respiratorias agudas que representa con las iniciales IRA o también IRA. Entonces son las infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas son un grupo de enfermedades causadas por microorganismos infecciosos, que son microorganismos bacterias, tales como el virus y las bacterias. Estos microorganismos pueden afectar en forma repentina las distintas partes del sistema respiratorio. La infección puede localizarse en la sangre, y también afecta la laringe. Esta enfermedad no afecta solo los pulmones como en algunas, sino también afecta la laringe, la faringe, las amígdalas y la nariz. Esta infección se dice que cuando ataca la tráquea, los pulmones o los bronquiolos, esta infección ha atacado, es, mejor dicho, mayor parte del sistema respiratorio. Entonces, acá ya vemos otra respiración, otra enfermedad que otra enfermedad mortal. Entonces vemos la ira alta. Se trata la ira alta cuando también es llamada la infección respiratoria aguda superior, que es cuando la infección aguda se presenta en la nariz, en los senos nasales y en la faringe o en la laringe. Ahí se presenta, eso se le llama infecciones respiratorias altas, superiores, o sea, están en la parte superior, en la parte de arriba de nuestro sistema respiratorio. Y la ira baja se presenta inflamaciones en los bronquios, en los bronquiolos y en los alveolos. Entonces también se le llama infecciones respiratorias agudas inferiores porque afectan las partes del sistema respiratorio inferiores de la parte de abajo.
Bueno, algunas infecciones de las vías respiratorias superiores, entonces como les decía anteriormente, entonces puede afectar la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Algunos síntomas son los principales síntomas, la fiebre, el malestar general, o sea, ustedes se sienten sin aliento, con mucho dolor de cuerpo, congestión nasal, también mucha segregación nasal a la vez que no puedes respirar muy bien porque te encuentras con mucha mucosidad, a la vez hay mucha secreción nasal, mucha eh, expulsión de mucosidad. Y asimismo también se puede presentar síntomas como la tos, dolor de garganta y dificultad de respirar. Como podemos ver acá en el muñequito, entonces yo les puse algunos, están los de los estornudos, la tos, el dolor también, el dolor de oído, dolor de cabeza, dolor de garganta porque afecta también a las amígdalas, falta de apetito porque cuando usted Se escucha como robotizada, así toda rara. Mira, ya le fue a volver. Por- Ahí se le hace, Sí, sí, ahí se le fue la voz, por ejemplo. hace Y otra vez. hasta ahora es cuando más utilizan este internet y se bloquea esto. Pero ya me escuchan mejor. Sí, ya un poquito. Bueno, gracias. Pues ahí más o menos. Pues ahí yo no puedo hacer más nada porque como les digo, es el internet. Algunos como también se les ha ido el internet y no han podido responder los quiz y todo. También a mí me pasa que a veces se me va y no se me escucha muy bien la voz. Y pues ya a uno se le sale eso de las manos. Pues ustedes me disculparán cuando no me escuchen algo bien y no entendieron algo bien porque no les llegó bien la voz, entonces me dicen y yo vuelvo y lo repito. ¿Listo? No, Bueno, entonces estos son algunos síntomas que que esta vemos. pregunta, pero Dime. que ahí tiene tan mala conexión que sé que está haciendo una pregunta, pero no se le escucha bien. Que Ah, le escucha que si tenemos alguna duda y ahí no se le pierde. pues que si ven que se me pierde la voz o algo me interrumpen, no importa, yo vuelvo y explico algo que no alcanzaron a escuchar. Ah, listo. Bueno, vemos entonces Ah, aquí, mire, esta es la enfermedad que les hablo sobre las infecciones de respiración aguda. Entonces, son unos microorganismos, unas bacterias o virus que afectan ya sea las fosas nasales, la nariz, la faringe, la laringe, los alveolos o los pulmones. Bueno, algunos cuidados que debemos tener con eh, los cuidados respiratorios son no empezar, primero no empezar a fumar, luego todos sabemos que cuando se inicia a fumar se convierte en algo adictivo. Entonces, eso podemos evitarlo, estos son algunos cuidados. Evitar el contacto directo con enfermedades como la gripe, el resfriado, la pulmonía, la tuberculosis. Otro cuidado es evitar los cambios bruscos de temperatura por el aire acondicionado, como les hablaba, lo de mala altura o soroche. Otro cuidado es evitar las corrientes de aire, porque cuando estamos así como que hace mucho, mucho viento, nosotros tratamos como de ahogarnos. Otro cuidado es respirar por la nariz respirar por la nariz calienta el aire, ¿no? Cuando yo les decía anteriormente, la nariz entra al aire y calienta ahí y filtra mejor las infecciones con ayuda de las vellosidades que se encuentran en la nariz. Otro cuidado es hacer ejercicio que ayude al buen funcionamiento de los pulmones y tanto también de nuestro corazón, porque él también se presenta ahí se ayuda para la circulación de la sangre y también circule el oxígeno. Otro cuidado es tomar agua de mar por la nariz, es lo que mejora la despeja, o sea, dicen que cuando uno se encuentra con mucha mucosidad y tiene muchas dificultades de respiración, es bueno tomar agua del mar por la nariz, que ayuda a matar todas esas infecciones y a limpiarla de muchas impurezas. Otro cuidado es evitar el humo de los coches, de fábricas y de chimeneas. Otro también es no dormir con chimeneas, cocinas, calentadores o motores encendidos. Y por último, ir al médico si roncamos mucho, porque a veces el oxígeno no llega al cerebro.
Bueno, niños, ¿alguna duda hasta ahí? Niños. En mi caso todo bien, no sé, profe. Los No, demás, pues ahí vamos, que ahí vamos. entendieron, que no entendieron. ¿Todos alguna duda, por favor? Carlos dice que bien. Sebastián, Brandon, Nicole, Sergio, Ahí vamos. ¿alguna duda? Bien, Muy bien. no bien, Me la No, vamos profe. bien. profe, no. Bien. Listo, listo, mis niños. Entonces, nos vemos la próxima clase. Espero que tengan un buen fin de semana. Les recuerdo que hay plazo hasta hoy de subir guías del 27 al 30 y, y de las de esta semana del 4 al 8 y de presentar el quiz de química. En la tardecita, yo les estaré subiendo las guías que vamos a trabajar la otra semana, ¿listo? Y tienen plazo para presentarlas, para presentarlas, no me acuerdo. Bueno, yo les diré la fecha, pero entonces no se preocupen, solo deben de subir hoy las del 27 al 30, los que deben, y las del 4 al 8, que fueron las de esta semana. Y hoy subo las nuevas guías que vamos a trabajar la próxima semana para que las vayan resolviendo, ¿listo? Bueno, Bueno, niños, chao, nos vemos la próxima chao, clase. profe. Que estén Bueno, bien, hasta chao. luego, profe. Chao.